Hablamos con José Francisco González y lo vamos a hacer de las adicciones en el marco de la adolescencia y juventud y diversidad y adolescencia. ¿Cuáles son las adicciones más arriesgadas entre la población española? El tema de las adicciones yo creo que debemos singularizarla según diversos ámbitos. Tenemos el del consumo de sustancias y ahí tenemos el alcohol, tenemos el tabaco. Como es muy llamativo y socialmente interesa mucho y bueno, sí que hay una incidencia mayor de la población que esté consumiendo ese tipo de drogas, porque la Organización Mundial de la Salud lo considera como así tal. lo define como tal. Y yo creo que ese es un tipo de sustancias que son muy habituales y culturalmente están muy aceptadas en nuestra sociedad. Luego tenemos otro tipo de dependencia que están relacionadas fundamentalmente con las actividades y con las relaciones. Y ahí podríamos ver todo el tipo de dependencia, de adicciones que se corresponden con todo lo que es el mundo de las tecnologías, de la información y la comunicación, las TIC, los móviles, las redes sociales. Porque está claro que pueden llegar a ser adictivas. Claro. Es que hay un índice, bueno, llamamos adicción cuando ya hay una sintomatología realmente que lleva a cierto ámbito de la enfermedad, pero sí que todos, la población en general, no solamente la adolescente y juvenil, desde luego estamos de alguna forma dependiendo de nuestro móvil, de nuestras redes sociales, etcétera. Y es algo donde ahora estamos aprendiendo muchas cosas. ¿Podrías concretar sobre el factor preventivo de educación? El factor preventivo de educación, en el sentido de cuando tratamos ya a los adolescentes y jóvenes, pues tiene que ver fundamentalmente con el ámbito de evolución y de desarrollo que va en periodos anteriores. Tenemos la infancia y tenemos la niñez. Tenemos infantil, la etapa de infantil y la etapa de primaria. En los últimos cursos ya tenemos los preadolescentes. Y dos ámbitos de referencia para el tema de la prevención son los modelos familiares y el profesorado. Esos modelos funcionan en esas edades de una manera realmente muy importante con el factor de educación. La educación es el factor que previene fundamentalmente. Y lo que sí tenemos es también en ese ámbito, en la adolescencia, es que se introduce un nuevo factor. Y es que ya no se guían, de alguna forma los modelos no son ni los profesores ni los padres, sino los iguales. Y ahí tenemos un factor que complica el tema en la adolescencia y la juventud de la adicción o la dependencia. Y ahora hablamos del alcohol y del tabaco. ¿Es más sencillo salir de esta adicción? De la adicción de las tecnologías. Depende. Yo creo que estamos realmente en un momento de mucha dependencia. Por eso la educación es un factor tan importante. Saber gestionar nuestro tiempo, y más en los adolescentes y los jóvenes. Saber utilizar esas herramientas de una manera racional y proporcional. Una vez que te metes en esa dependencia, pues realmente, si no es a través... Es como todas, ¿no? Como todas. Una dependencia es como todas. Necesitas tratamiento y profesionales y tal, porque estamos hablando que provocan ansiedad, pueden producir pues, efectos psicosomáticos, efectos psicoemotivos, etcétera. Háblanos del consumo de alcohol en menores. El consumo de alcohol es una adicción a la sustancia. El alcohol, lo que pasa es que está determinado, como dijimos antes, por la Organización Mundial de la Salud como una droga. Lo que pasa es que socialmente está muy admitida, puesto que la empleamos en nuestras fiestas, está continuamente presente en todos los lugares, sitios y festejos. Entonces, ¿qué pasa? Hay como una doble moral en ese sentido, porque deberíamos de ser quizás más responsables, porque qué modelos estamos transfiriendo a los niños, a esos infantes, que y luego se lo prohibimos. O sea, primero se lo damos y luego les decimos que cuando pierden las referencias en la niñez, y las referencias son los educadores y los profesores, y pierden ese ámbito de modelos en esa etapa, y son los iguales, cuando no tienen capacidad de decidir, cuando no hay
una identidad y una autonomía muy formada, una capacidad de decir no, etcétera. Una personalidad, ¿no? Una personalidad, vemos lo que está sucediendo, que realmente en la relación entre ellos puede haber un uso y un abuso. ¿Y en el caso del tabaco pasa lo...? En el tabaco pasa exactamente igual, lo que pasa es que socialmente está mucho más castigado, pero si nos fuésemos a 2 o 3 décadas estaríamos porque los presentadores de televisión bueno, fumaban. se fumaba en los aviones y en claro, los hospitales, que era una cosa... Y entonces tú, si tenías un modelo de referencia, o en el cine, ¿no? Sí. Pues, y en los deportes estaba presente. Tanto el tabaco como el alcohol, eso socialmente está más controlado. El tabaco yo creo que ha habido una profundización mayor en cuanto a eso. Hay más rechazo. Pero la prevalencia en el tema del tabaquismo en los jóvenes es realmente también importante. Y las chicas se han sumado a ese tren también. Y bueno, cuando ya hay una dependencia de tipo fisiológico, lo que viene ahí es el tratamiento. Intervienen los especialistas y los grupos multiprofesionales, etcétera. Para terminar y como resumen, ¿cuáles son los conceptos fundamentales en los que debemos estar pendientes y atentos? Pues el concepto fundamental es la prevención, y fundamentalmente la prevención está en la educación. Y la educación es algo que corresponde fundamentalmente a la familia y los educadores. Se están aprendiendo ya muchas cosas y muchas estrategias se están poniendo en juego. Y yo creo que también importante es que consideremos que esto es un problema que tiene no es tan generalizado como podríamos pensar, ni tan negativo por toda la emisión social de alarma que se produce. Y bueno, es un tema que se está visualizando y yo creo que la prevalencia va a remitir mucho, sobre todo en el tema de las nuevas tecnologías. Pues José Francisco, muchísimas gracias. Ha sido Javier, un placer gracias. compartir este tiempo.